Damos un saludo a todos nuestros amables televidentes y estamos dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo. El programa Memorias de mi Pueblo quiere dar a conocer la historia del municipio del Santuario, sus instituciones, sus personajes, todo el desarrollo histórico desde sus orígenes y también los acontecimientos emblemáticos que hacen parte de la historia del santuario. Uno de esos emblemas o acontecimientos importantes fue la batalla del santuario, que fue el 17 de octubre de 1829, donde perdió la vida el héroe de Ayacucho, el general José María Córdoba. Conocer la vida de José María Córdoba es para nosotros pues un deber histórico y cultural. En este programa del día de hoy y en la semana donde se celebra la otra fecha patria, el 7 de agosto, que fue donde se selló definitivamente la independencia de Colombia por parte de la fuerza militar. Entonces el general José María Córdoba tuvo un protagonismo especial. Entonces ese es el objetivo del programa del día de hoy, hablar de la historia de José María Córdoba. Bienvenidos. El general José María Córdoba nació en Concepción, Antioquia, y nada menos hemos querido invitar hoy a uno de sus coterráneos, al doctor Jaime Arismendi Díaz, que ha trabajado en la Promotoría de Cultura del departamento, ha sido director de cultura de allí durante varios años, ha escrito algunos libros sobre la historia del general José María Córdoba. Entonces con él vamos a dialogar sobre este personaje que hace parte muy importante de la historia santuariana. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio histórico tan significativo y con una teleaudiencia tan respetable como el pueblo santuariano y el pueblo antioqueño, de manera que nos convoca hoy la memoria del más grande de los hijos de Colombia en los días huracanados de la Guerra Grande de Independencia, del general José María Córdoba, quien, como nuestro amigo nos acaba de comentar, nació en Concepción de la antigua provincia de Antioquia, y el 8 de septiembre de 1799, y quien entregó su alma al Creador aquí en este mismo lugar, en este espacio. Estamos en el Museo del Santuario, donde estaba la antigua casona que recogió la sangre, cuyo piso recogió la sangre del mártir sublime de la democracia, de José María Córdoba. Vamos a hablar precisamente, por ese es el objetivo del programa, el estar usted aquí presente para hablar de él, su perfil, su historia, su participación en las gestas independistas de Colombia. Creo que es muy importante hablar de toda esa trayectoria, que desde sus 14 o 15 años él empezó en la vida militar con una participación y un desenvolvimiento y un desempeño amplio que ayudó a liberar, o prácticamente por él se ha liberado varias naciones, y que en la historia de Colombia es poco valorada, ¿cierto? Entonces hablemos un poquito de la infancia del general, en la participación, los inicios en este campo, en la parte militar, y las glorias que fue teniendo durante las batallas. Bueno, la infancia del general Córdoba se inició desde luego, naturalmente, en el municipio de Concepción. Para ese entonces ya Concepción era parroquia. Concepción fue declarado partido, ¿cierto?, hacia 1757, y segregado de los municipios de Río Negro y Marinilla. Hacia 1771 tiene su primer cura párroco, ya es parroquia, y hacia 1773 ya es una entidad civil independiente, administrada por sus propios funcionarios, como nos lo recuerda el general Álvaro Valencia Tovar. Entonces ya tiene su alcalde pedáneo, y hacia el año
de 1799, 8 de septiembre, quien fungía como alcalde de Concepción era don Crisanto Córdoba, padre del general José María Córdoba. Entonces, allí inició esa infancia de Córdoba. Sus juegos de niños se iniciaron en Concepción, ya luego la familia pasó a San Vicente, a la vecina población de San Vicente, donde estuvieron pocos años, y luego pasaron a la ciudad de Río Negro, quien los acogió. Por eso, en mi libro sobre el general Córdoba, en esta biografía, José María Córdoba, Paso de Vencedores, dedico un capítulo muy respetuoso a la ciudad de Río Negro. Río Negro, ciudad amada del héroe de Ayacucho. Bueno, llega José María Córdoba a Río Negro y allí empieza a estudiar. Y doctor, le toca estudiar nada menos que en ese fervor de la independencia, porque ya se había firmado el acta de independencia del 20 de julio de 1810. Entonces entra a la escuela, donde empieza a ser formado con todo este espíritu de independencia, y a los 14 años él ingresa a la parte militar. Sí, frisando los 14 años, Córdoba entra a la escuela de la maestranza, ¿cierto? Allí fue alumno de Manuel Roergas de Serviés, un general de los ejércitos napoleónicos. Hay una anécdota muy bella, muy tierna, cuando Serviés vio a este niño, a este jovencito, en los estudios allí ya de las armas de la República, le dice: ¿y dónde está tu nodriza? Y él, desenvainando su espada, su sable, le dice: aquí está, mi general. De manera que eso grafica el talante militar que ya palpitaba en ese corazón pequeño, en esa alma grande de quien se perfilaba como el héroe de Ayacucho, como el libertador de Antioquia, como el grande de las más significativas batallas de nuestra independencia. Bueno, él tuvo la primera participación como guerrero, podemos decir así, en la batalla de Palo Blanco, donde tuvo una participación amplia. Perdón, no, en la batalla de El Palo, se llamaba la batalla de El Palo, y viajó hacia allí, después por la región del Cauca, en ancas del caballo, nos recuerda la historia, en las ancas del caballo de Manuel Roergas de Serviés, y allí nos recuerda también la historia, tuvo su bautismo de sangre, es decir, fue contado entre los muertos. Se creía que había muerto, porque no aparecía por parte alguna. Al día siguiente, sano y salvo, apareció, siendo que había tenido un protagonismo grande, ejemplar, valeroso en aquella batalla. Allí inició su carrera de las armas propiamente y demostró de cuánto era capaz en favor de la libertad de Colombia y de América. Y allí en esa batalla tuvo su primer ascenso. Sí, ya inició sus ascensos militares, ya comenzó su carrera militar propiamente. Y después de casi todas las batallas donde intervino, iba recibiendo ascensos. Recordemos, por ejemplo, después de la batalla de Boyacá, fue ascendido en el mismo campo de batalla por el libertador Simón Bolívar. Recordemos nomás la batalla, la más gloriosa de cuantas se libraron en territorios de la América del Sur, la batalla de Boyacá del 9 de diciembre de 1824, cuando pasada la batalla y constatado ya el triunfo del ejército patriota y siendo Córdoba el vencedor absoluto de Ayacucho, el general Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, se arranca las charreteras, las ciñe sobre los hombros de Córdoba y escribe una carta al libertador Simón Bolívar y al Congreso de la República, donde le dice: Córdoba se ha portado divinamente, él es el vencedor de Ayacucho. De manera que he dado un salto grande pues en la historia de Córdoba, pero así es para graficar, para magnificar, para demostrar el talante militar
de ese niño héroe colombiano, nuestro coterráneo del santuario de Concepción, de Antioquia y de Colombia. Y para de pronto graficarlo un poco mejor, referir la participación de nuestro héroe en la batalla que le dio libertad a la independencia de Colombia, que fue la del 7 de agosto de 1819. Él hacía parte del Comando Mayor, ¿cierto? El Comando Mayor del Ejército, y entonces todo el protagonismo que le tocó a él de tras bambalinas, pues él ordenar prácticamente todo el proceso para tener éxito en esta batalla. Esa participación queremos como resaltarla y subrayarla un poco más, porque yo creo que en Colombia se habla mucho de esa se habla poco de esa participación en esta batalla del 7 de agosto de 1819. Sí, Córdoba, junto a Páez y junto a Bolívar, hizo la campaña de Venezuela, pero también le tocó ese viaje tan dispendioso, tan macabro, tan trágico, donde murieron tantos patriotas por el frío, por el hielo, el paso por el páramo de Pisba, y después llegan a estos pueblitos de Boyacá y son los antecedentes de la batalla del Pantano de Vargas. Allí, recordemos cuando, perdidas las esperanzas de la batalla, el libertador echa mano de una expresión para motivar a uno de los soldados y le dice a Rondón: general, salve usted de la patria, sin ser Rondón todavía general, pero prácticamente pues valía el error, porque se trataba de motivar, de jalonar el heroísmo, no solo de Rondón, sino del Ejército de la Libertad. Allí estuvo Córdoba. Él se encuentra entre los libertadores, entre los vencedores del Pantano de Vargas, y luego ya viene la batalla de Boyacá, junto al río Teatinos, junto a la ciudad de Tunja, allá cuando el Ejército de la Libertad es el vencedor, cuando cae rendida España bajo el empuje de las lanzas del llano, bajo el empuje demoledor de nuestros héroes, de nuestros libertadores. Córdoba está inscrito en la Orden de los Libertadores de Boyacá, en la Orden de los Libertadores de Colombia, en Boyacá, y fue tal el denuedo con que peleó que mereció un ascenso después de la batalla, y además recibió el sagrado encargo de perseguir a Juan Sámano después de la batalla, y lo persiguió hasta Honda, y el viejo zorro allí desapareció. Gracias a Dios salir con vida del empuje cordobista. Entonces vemos cómo también después de esta batalla de Boyacá era tal la convicción que tenía Bolívar del talante militar de Córdoba, que confió en él la libertad de su suelo natal y lo nombró jefe civil y militar de la provincia de Antioquia. Y por eso tuvimos al gobernador de Antioquia más joven de la historia de nuestro departamento, José María Córdoba. Después del 7 de agosto de 1819 empezó esa carrera de las armas ya por la libertad de Colombia, por la emancipación americana. Recordemos que éramos víctimas del ominoso yugo español, de estos bandidos que saquearon y arrasaron la cultura aborigen, la cultura de nuestros antepasados indígenas, de manera que recordar la memoria de Córdoba es un deber sagrado de cada colombiano y de cada latinoamericano. Continuamos conociendo la historia del general José María Córdoba, y ahora, doctor, nos vamos a concentrar en este trabajo, esta labor que hizo él en el departamento de Antioquia como gobernador de Antioquia y también como protagonista de la independencia de Antioquia, ¿cierto? Allá en la batalla de Chorros Blancos. Gracias que me da la oportunidad de hablar de este tema. Mire, hay un error, llamémoslo error o equivocación de pronto de muy buena fe, pero es una equivocación. Mire, en Antioquia estamos celebrando el 11 de agosto como el día clásico de la libertad de Antioquia, y ¿saben que no?
saben que no es el 11 de agosto, sino el 12 de febrero. Explico por qué. Miren, en la historia de Antioquia tenemos muchos personajes, pero destacamos dos. Iniciemos con don Juan del Corral, el ilustre momposino que vivió en Santa Fe de Antioquia, en la ciudad madre, y que firmó en la ciudad madre el acta de independencia de Antioquia del 11 de agosto de 1813. Significativo documento, loable, admirable, encomiable, digno de ser recordado y celebrado y aplaudido por todas las generaciones de antioqueños y de colombianos. Pero recordemos en su justo precio a cada uno de nuestros personajes. El presidente dictador, quien firmó, como ya dijimos, el 11 de agosto de 1813 esa acta de independencia, murió en la ciudad de Río Negro, donde ya había trasladado su gobierno, en 1814, al año de haber firmado esa acta de independencia. ¿Cuánto tiempo duraron las mieles de esa independencia de Antioquia? Muy corto tiempo. En 1816, Antioquia fue reconquistada nuevamente y tenemos a dos siniestros personajes en la acción, Carlos Tolrá y Francisco Guarleta, tan sanguinario como Pablo Morillo. Entonces, reconquistaron Antioquia. ¿En qué quedó el éxito del presidente dictador? Ya se había perdido, porque nuestras autoridades civiles y eclesiásticas juraron mansamente fidelidad al rey don Fernando VII. O sea, volvimos a quedar bajo el dominio del ominoso yugo español, bajo el dominio político de España. La corona española, a través de estos bandidos, reconquistó Antioquia. Entonces, ¿qué pasó? Solo el 12 de febrero de 1820 podemos recordar nuestra historia así. La verdadera acta de independencia de Antioquia la firmó Córdoba con su espada sobre el glorioso campo de Chorros Blancos el 12 de febrero de 1820. Entonces, ¿qué significación tiene para la historia de Antioquia esa acta de independencia que fue firmada por nuestro presidente dictador? Tiene el mérito de ser el grito de independencia de Antioquia. ¿A quién se equipara nuestro presidente dictador? A aquella persona que podemos comparar como un don Antonio Nariño respecto de la independencia de Colombia. Es el precursor de la independencia de Antioquia, quien con su acta de independencia del 11 de agosto de 1813 allanó el camino para la batalla de Chorros Blancos del 12 de febrero de 1820. Personaje grande, significativo para la historia de Antioquia, y el general y José María Córdoba. Y José María Córdoba, teniente coronel, para entonces el libertador de Antioquia. En este libro de mi autoría, con toda modestia, lo siguiente, hay una carta, cito una carta textualmente del general Córdoba, de José María Córdoba, al general Santander en septiembre del mismo año de 1820. Mi general, ¿por qué me tienen tan olvidado? ¿Por qué no me envían a las grandes campañas? De no ser posible, Antioquia, mi provincia, libertada por mí. Entonces, tenemos que el libertador de Antioquia se llama José María Córdoba. Además, la honorable Duma departamental en el año 2006, nos presenta la ordenanza número 42 del 21 de diciembre del mismo año. Ordenanza número 42 del 21 de diciembre de 2006, por la cual se reconoce a José María Córdoba libertador del territorio antioqueño, y el día 12 de febrero como día clásico de la libertad de Antioquia. Entonces, celebremos nuestra historia en las justas fechas y con los personajes que debemos recordar en su justo precio, en su justa medida, en el talante y puesto que les corresponde en la historia. El presidente dictador, el precursor de la independencia de Antioquia, don Juan del Corral,
y José María Córdoba, el libertador de Antioquia. Ojalá la honorable Duma departamental haga que se cumpla esto y no quede en letra muerta, que celebremos el 12 de febrero como el día clásico de nuestra libertad de Antioquia. Y subrayo que el 12 de febrero de 1820 el general José María Córdoba era el gobernador o el presidente de Antioquia, ¿cierto? Porque él todavía ejercía como gobernador de Antioquia hasta que se retiró como 5 o 6 meses después. Él entregó la gobernación para dedicarse a los asuntos de la guerra, de la milicia, porque así lo exigía el momento de la independencia. Hizo entrega de la gobernación, nos dice la historia que impuso a gritos a don José Manuel Restrepo, al historiador, ¿cierto? A José Manuel Restrepo lo impuso como gobernador de Antioquia, o sea, nombró sucesor y luego notificó al libertador Simón Bolívar que había tenido que hacer esto. Pero entonces, recordemos, no olvidemos, el libertador de Antioquia es José María Córdoba. Y después de dar la independencia de Antioquia, se fue hacia las campañas del sur a batallar allá por la independencia, ya no de Colombia, sino de Latinoamérica, de América, allá por Ecuador, Perú y después, los territorios donde después fue nombrada Bolivia. Sí, claro, respecto de lo que usted esboza, recordemos que él es vencedor en Pichincha junto al general Sucre y que iba frente al batallón Magdalena. Allí hay 3 grandes de esa batalla de Pichincha que se libró precisamente allá en las faldas de ese volcán Pichincha. Abdón Calderón, que fue un héroe ecuatoriano que guerreó casi arrastrándose, casi mutiladas sus piernas, sus manos, prácticamente casi un guiñapo humano, y arrastrándose, defendiendo la libertad de su patria, de su Ecuador y de su América. Y junto a él, el valeroso Córdoba y Sucre, los valerosos Córdoba y Sucre, hicieron posible la independencia del Ecuador en las faldas del Pichincha. Luego Córdoba se tomó la ciudad de Quito, de manera que después ya pensemos cómo vino luego la batalla de Junín y luego la grande de Ayacucho, la más grande de cuantas se libraron, como dijimos al principio, en territorios de América. Estamos haciendo un esbozo muy rápido y muy general, pero a la vez con detalles de la historia de José María Córdoba. Ya lo dejamos a él allá en las batallas del sur, luego por allá en 1827 regresa a Colombia tratando de reubicarse nuevamente acá en Colombia, y encuentra que la patria estaba en un proyecto de monarquía desde 1826 con el libertador Simón Bolívar, que eso a él no le gustó. Entonces es un capítulo muy interesante que debemos también resaltar y no pasar de largo, porque ahí fue como el detonante de José María Córdoba para entregar la vida por completo por la libertad de Colombia. Bueno, recordemos a propósito de lo que comenta nuestro amigo, la conspiración septembrina, ¿cierto? ¿De cuándo? Del 25 de septiembre del año de 1828. Hubo varios conspiretas, entre ellos el general Ospina, Carujo, involucraron también al general Francisco de Paula Santander, etcétera. Y en ese consejo de guerra que se instauró por orden del libertador Simón Bolívar, el general Córdoba era uno de los encargados de hacer justicia en favor del libertador y en contra de los conspiretas. Entonces, inicialmente trataron, no faltaron quienes quisieron involucrar a Córdoba entre los conspiretas, y no lo lograron, porque el libertador tenía muy claro la lealtad, la transparencia, el talante militar honesto, el honor militar del general Córdoba. Y Córdoba fue uno repito,
de quienes conformaron el Tribunal de Guerra para enjuiciar, para castigar a los conspiradores. Gracias a esto, fíjense y verá, yo digo gracias, por lo siguiente, gracias a que esto fue así, el general Córdoba intercedió ante el libertador Simón Bolívar, su amigo del alma, intercedió para que conmutara a Santander la pena capital por la del destierro. Y el libertador Simón Bolívar, ante los requerimientos de su amigo Córdoba, accedió a conmutar a Santander la pena capital por la del destierro. Por eso, gracias a los buenos oficios del general Córdoba, tuvimos posteriormente un presidente de la República llamado Francisco de Paula Santander, después de la muerte de Bolívar y después de que había estado en la presidencia de la República semejante bandido de Rafael Urdaneta. Le correspondió al general Francisco de Paula Santander regir o dirigir o llevar los destinos de Colombia como presidente de la República. Gracias a los buenos oficios de nuestro inmortal general José María Córdoba. Bueno, hablamos ya al final de su vida, aquí en este lugar del santuario, donde aquí sí ya derramó su sangre, y esa sangre pues se convirtió como también en el nacimiento de la democracia colombiana, digo yo. Sí, dice usted y decimos todos, y lo dice la historia de Colombia y de los honestos historiadores y de las honestas personalidades de Colombia. No reconocerlo así es infamia, es grosería, es bajeza, es un pecado de lesa patria. José María Córdoba es el mártir sublime de nuestra democracia. Él, con su sangre, defendió la democracia colombiana, la naciente República de Colombia. Este sagrado suelo que hoy pisamos, aquí en este recinto del museo, donde queremos que se haga la reconstrucción de la casa donde murió el general Córdoba, que los santuarianos demuestren una vez más la grandeza de espíritu, el alma inmensa que abrigan, que llevan, haciendo honor a la memoria de Córdoba, reconstruyendo aquí la casa donde entregó su alma al Creador, el más grande de los hijos de Colombia en los días huracanados de la Guerra Grande de Independencia, José María Córdoba. Este es un santuario de la patria. Aquí, el 17 de octubre de 1829, entregó su alma al Creador José María Córdoba. Recordemos los antecedentes. El general venezolano Rafael Urdaneta, jefe del Consejo de Ministros del libertador Simón Bolívar, en su propia casa en Santa Fe de Bogotá, dio la orden secreta a Oleri, dio la orden secreta de asesinar a Córdoba. Vayan a Antioquia, vayan por Córdoba y elimínenlo, así se entregue. Y por eso, a un ejército que logró armar Córdoba de unos 300, no pasaba de 400 soldados mal armados, campesinos que logró organizar, le envió 900 veteranos de los más avesados, inclusive de la Legión Británica, para asesinar al héroe de Ayacucho, al libertador de Antioquia, a nuestro coterráneo, a nuestro prócer José María Córdoba. Rafael Urdaneta, jefe del Consejo de Ministros del libertador Simón Bolívar, envió a ese verdugo de Oleri, junto con otro mercenario de la Legión Británica, Rupert Hunt, quien fue el autor material, y aquí consumaron ese crimen de lesa patria. Aquí asesinaron al héroe de Ayacucho, en este lugar donde estamos, templo de la patria. De manera que el bandido, el asesino, el comandante en jefe de esa siniestra columna de Occidente, de los 900 veteranos que vinieron a asesinar a Córdoba, lanzó ese día un parte de victoria, una proclama a los colombianos y al libertador Simón Bolívar, dándole parte de victoria, de que el traidor, de que el desleal había muerto, pescando en río revuelto, tratando de ganar el beneplácito del libertador Simón Bolívar, y eso no lo logró porque la historia nos recuerda las palabras del libertador Simón Bolívar al saber la muerte de Córdoba.
Córdoba, Córdoba, mi Hefestión, mi amigo, mi valeroso Ney, una sola gota de su sangre valía más que todos sus enemigos. Ya en la parte final de nuestro programa, después de haber hecho un recorrido por la vida de José María Córdoba, que he querido, de los años pasados que escribí como una poesía dedicada al general José María Córdoba, donde resumo la historia, y también el doctor Arizmendi compuso un himno. Entonces yo voy a compartirles la poesía y luego hablamos del himno del doctor Arizmendi. Entonces dice: al general José María Córdoba, en Concepción nació con aires de independencia, el que a Colombia le dio la libertad con inteligencia. En Ayacucho recibió una corona de laurel, porque al Perú liberó de la corona cruel. A Bolívar le obedeció mientras conservó su finura, después se le rebeló cuando implantó dictadura. En el santuario se enfrentó en combate desigual, su sangre aquí derramó en honor de la libertad. Su fruto no podría ser otro que la democracia con razones, porque Bolívar renunció pronto a sus últimas pretensiones. José María Córdoba, joven general y brillante, aún Colombia no acaba de reivindicar su baluarte. El santuario es nombrado como altar de la patria, porque aquí fue sellada con sangre la democracia. No cabe duda, señores, que la libertad tiene precio, y es la sangre de sus héroes derramada en este suelo. Ante Córdoba yo me rindo, sin caer en idolatría, porque si no fuera por su genio, la monarquía, la patria dirigiría. Este era como para resumir en pocas palabras lo que fue la participación en la historia colombiana de nuestro general José María Córdoba. Ahora nos va a compartir el himno que el doctor Arizmendi escribió para el general y que fue grabada por la Filarmónica de Antioquia en la Universidad de Antioquia precisamente, y que en algunos homenajes hemos tenido el honor de escucharlo. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos aquí como antecedente del himno lo siguiente. Fue, pues con toda modestia, yo soy el autor del himno. Mi hermano Oscar Mario Arizmendi, el maestro Arizmendi, es el compositor. Entonces, letra y música los presentamos para el bicentenario del natalicio de Córdoba en Concepción, para el 8 de septiembre de 1999. Entonces, este himno fue estrenado allí por una selección de músicos del Oriente Antioqueño, de 100 músicos, por una banda llamada José María Córdoba. Y en el 2006, la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia hizo estreno del himno en el recinto de la Honorable Duma Departamental. Sobre la partitura original, en 1999, el general Álvaro Valencia Tovar escribió: justo y noble que el talento musical y poético de Antioquia le haya compuesto este hermoso himno al más glorioso de sus héroes, Álvaro Valencia Tovar, general. La letra dice así: compatriotas, cantemos fervientes nuestro himno de la libertad, a luchar por la patria nos llaman la justicia, el honor, la verdad. Ese es el coro. Viva Córdoba, canten por siempre Venezuela, Bolivia, Ecuador, que Perú y Colombia levanten un altar a su bravo adalid. Boyacá, Chorros Blancos, Pichincha, fulgurante su espada brilló, indomable centauro en la lucha, el laurel de la gloria encontró. En los campos de Nueva Granada se oye el ronco tronar del cañón, Chorros Blancos te cubre de gloria, bravo, altivo, titán vencedor. En Castaño Corcel como un rayo va el guerrero valiente y leal, y en su diestra la espada que ufano ya levanta en empuje triunfal. Paso de vencedores resuena como grito de guerra triunfal, y enconados guerreros avanzan junto al héroe invicto inmortal, con dorcunca escalada gloriosa del honor, patriotismo y valor, en el alma de América altiva
su recuerdo guardó con amor. De Ayacucho al sonar de clarines llega un eco feliz, escuchad, es el bravo león que ya ruge, libertad, libertad, libertad. Cae el yugo de la tiranía, las cadenas rompió con valor, bajo el cielo de América un día, otra aurora nos dio su fulgor. En los Andes por siempre verdean los laureles de inmortalidad, que la frente del héroe ciñan, cual guirnalda de la libertad. Democracia consigna sagrada, fue del héroe sublime ideal, y en su pecho se enciende una llama, llama eterna de la libertad. Durante el programa hemos escuchado el fondo musical, que es precisamente el himno, que acabamos de escuchar la letra. Doctor, muchas gracias por permitirnos conocer un poquito más la historia de José María Córdoba. Muchas gracias al pueblo santuariano, al señor alcalde, a la Academia Antioqueña de Historia y a las personalidades que de alguna manera, como usted y la entidad que usted representa, es... Como maestro, la entidad Instituto Educativo José María Córdoba y el canal América TV del Santuario. América TV de Santuario. Muchas gracias a todos y no olviden, vale la pena reconstruir la casa donde murió el general Córdoba. Muchas gracias. Y a ustedes, nuestros amables televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares contando la historia del municipio del Santuario, sus instituciones y sus personajes. Y los invitamos para que continúen con nuestra programación.